Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allí está un pasaje un poco quizás misterioso para nosotros por la profundidad y por las palabras que Pablo está escribiendo aquí. Tengo que confesar que ha sido bastante tedioso el poder estudiar este pasaje. Uno de los pasajes más difíciles en los cuales hasta ahora me he encontrado. Ha sido un reto completamente el poder estudiar este texto de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir ante ello hoy en día. ¿Qué sucede en la iglesia en la actualidad cuando llegan falsos maestros en la iglesia? ¿Qué sucede cuando llegan falsos maestros dentro de la iglesia? Podríamos pensar en un sinnúmero de cosas que podrían pasar. Número uno, empiezan a pervertir la doctrina. La predicación de la palabra fiel empieza a ser pervertida y empiezan a enseñar todo lo que va en contra de lo que una iglesia ha estado aprendiendo. Seguramente puede ser el problema número uno, la salvación. Por allí pueden empezar a levantarse, a predicar que ahora la salvación se pierde y usted tiene que hacer obras. De repente por allí se levanta otro y dice, yo creo que el Espíritu Santo no es Dios. Yo creo que el Espíritu Santo es una fuerza muy poderosa. Y empieza a explicar por eso y de repente muchos quizás empiezan a seguirlo. Muchos empiezan a creer a esa persona. Por allí, no, es que, ¿sabes qué? Creo que los cultos deberían de ser totalmente diferentes. En el sentido que ahora todo debemos de hacerlo para las personas, enfatizando en los hombres. Usted es importante, usted es esto. Y obviamente el centro empieza a ser en la iglesia el hombre. Y podemos pensar una vez más un sinnúmero de casos que empezarían a ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña cuando falsos maestros empiezan a abundar dentro de la iglesia de Dios. De hecho, son tan veraces en su mentira porque son muy buenos hablando que parece que es verdad.
Y todo el mundo empieza a creer. El personaje en el cual vamos a ver en esta noche nos muestra una de las profecías más antiguas en el profeta Daniel, como que los falsos maestros, específicamente esto, iba a tener ese poder de la palabra y la inteligencia, y muchas personas lo seguirían. Y fácilmente, quizás, si uno no está centrado en la palabra de Dios, puede caer. Y eso es una de las grandes preguntas. ¿Cómo uno puede estar atento? ¿Cómo uno puede darse cuenta cuando algo es una falsa enseñanza? ¿Cómo uno puede darse cuenta cuando nos están hablando tonterías, falsedades? ¿Cómo uno puede darse cuenta cuando lo que nos están enseñando no está basado en la palabra de Dios? La iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por eso. La iglesia de Tesalónica estaba siendo atacada por falsos maestros. Y eso es lo que queremos ver en esta noche. Y Pablo va a introducir, después de lo que vimos la semana pasada sobre la persecución y su fin, qué es lo que produce en nosotros como creyentes. Ahora llegan estos falsos maestros. Y ojo aquí, porque estos supuestos maestros llegan con cartas diciendo que Pablo había escrito. Pablo llega y dice: yo tengo estas cartas de Pablo. Estas son las cartas de Pablo. Léanlo, por favor, atentos a lo que yo les quiero decir. Es decir, no estoy hablando tonterías. Y Pablo más adelante va a decir prácticamente: yo no he escrito nada de eso. Los hermanos sencillamente habían quedado creyendo todo lo que estaban diciendo estos personajes. Así que Pablo una vez más escribe para corregir estas falsedades en esta porción que acabamos de leer. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, surgieron numerosos personajes hablando acerca de la venida del Señor. Porque eso es lo que estaban diciendo estos falsos maestros. El Señor Jesús ya vino. El arrebatamiento ya vino. Y esta persecución tremenda que estamos viviendo son señales antes del fin, antes de la venida o antes del día del Señor. Y estos creyentes habían pensado que se habían quedado. Entonces estamos en el tiempo de la tribulación. Estamos en el tiempo de la tribulación. Y Pablo una vez más escribe para corregir todo eso. Entonces, ¿cómo vive el creyente frente a todas estas amenazas, a todas estas mentiras y perversiones? Sencillamente Pablo nos va a dar las indicaciones. Lo primero, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos estar atentos y firmes ante estas enseñanzas falsas que pueden salir, primero Pablo lo va a decir en el versículo número 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo que Pablo está diciendo aquí sencillamente es que nadie os engañe, como dice en el versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera. En la primera carta de Tesalonicenses, cuando ya vimos hace unas semanas atrás, Pablo ya había escrito a estos hermanos acerca de la venida del Señor Jesús. Y Pablo les escribe diciendo que el Señor Jesús vendrá con trompetas. ¿Se recuerdan el texto que habíamos estudiado? Vendrá con trompetas y llevará a sus hijos, llevará a su iglesia, llevará a su pueblo, lo levantará, lo recibirá en el aire, dice Pablo. Ese es el día del Señor. Son dos cosas, el día del Señor Jesús. El día en que Cristo viene por su iglesia. Son dos eventos que tenemos que diferenciar. Uno es el día del Señor Jesús y otro es el día del Señor o el día de la ira de Dios. Son dos eventos diferentes. El primero, el día del Señor Jesús, el día de Jesús, la manifestación, muchas veces se lo conoce, es cuando Jesús viene a llevar a su iglesia. Usted se ha puesto su fe en Jesús, va a ser llevado a la iglesia. Para que esto ocurra, no hay necesidad de nada. No falta ninguna profecía para cumplirse. Todas las profecías se han cumplido. El Señor Jesús puede venir en cualquier momento y llevarnos. Sin embargo,
Cuando la iglesia está arriba con el Señor Jesús, disfrutando de las bodas del Cordero, puede leer Apocalipsis, allí es donde viene ese periodo que se conoce como la tribulación. Y estos hermanos de Tesalónica estaban pensando de que todo ese martirio y sufrimiento que estaban viviendo es porque se encontraban en la tribulación. Ya estamos en este periodo de la tribulación. De hecho, no estaban asustados porque el Señor Jesús no les había llevado, sino que estaban completamente entendiendo, ok, ahora lo que viene es el día del Señor, el día del juicio, el día de Dios, en donde viene a impartir su ira sobre las personas. Y Pablo justamente responde lo que ahora vamos a ver. Mis hermanos, ¿qué sucede si mañana un personaje X dentro del movimiento cristiano empieza a decir y sobre todo a poner fechas a la venida de nuestro Señor Jesús? Han surgido muchos personajes, ¿verdad? Han puesto fechas, fecha tanto, día, hora, va a venir el Señor Jesús. Y empiezan a poner un sinnúmero de días, sinnúmero de horas, y lamentablemente todos ellos han fallado. Así que, mis hermanos, en aquellos tiempos en el cual la iglesia de Tesalónica estaba siendo muy atacada, no es muy diferente lo que vemos en la actualidad en nuestros días. Y Pablo tiene que responder completamente serio ante esto. Tiene que responder de una manera concisa porque no va a permitir que la iglesia esté confundida. Note lo que Pablo va a decir. Una vez más vamos a leer todo el verso 2, por favor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nota cómo Pablo es bien sólido en su respuesta, como si fuera nuestra, es decir, como si fuera escrita por Pablo, por Silas y por Timoteo, porque Pablo se presenta así en el capítulo 1 de esta carta, Pablo, Silvano y Timoteo, que es el mismo que Silas. En su primera carta también se presenta de esa manera, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero la mentira es tan grande, mis hermanos, que llegan personas que justamente llegan con ese espíritu, llegan con esa intención de poder engañar a los hermanos. Y Pablo le dice, no se dejéis mover de vuestra manera de pensar. No se dejen mover de nuestra manera de pensar. ¿Y qué pasa cuando alguien llega con un escrito? ¿Qué pasa cuando alguien de repente llega incluso con un audio? ¿Qué pasa quizás cuando alguien llega con las evidencias posibles? Porque así lo habían hecho estas personas, estos falsos maestros. Bueno, Pablo les llama a ellos a que puedan ser sólidos en sus creencias. Y por eso es que Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El mensaje que ellos dieron por medio de esa carta, el Señor ha llegado, ustedes se han quedado, ya está pronto el día del juicio, el día del Señor. Pablo dice, no puede ser, no se dejen ustedes engañar, mis hermanos. El del Señor, el día del Señor sucederá de otra forma, y les empieza a introducir ahora a este personaje que vamos a estudiar a continuación. El verso 3 lo introduce como el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es este personaje a quien Pablo ahora introduce? En la historia de la iglesia también y de la humanidad siempre ha habido personajes malvados. Se puede mencionar a Hitler, se puede mencionar a Stalin, se puede mencionar a emperadores que han destruido prácticamente el mundo, que han sido tan malos en el tiempo de Pablo, en el cual está escribiendo esta carta. Está Nerón, que persiguió acérrimamente a los cristianos, los odiaba completamente con todo su ser, y varios personajes también que han sido muy malvados. Pero hay uno que va a ser la suma total de todos estos hombres.
Hay uno que va a ser mucho más malvado que todos. Va a ser la suma de todos juntos. Malvado a 100 por uno, mis hermanos. Un personaje completamente diabólico, así como Pablo lo está introduciendo. En la palabra de Dios, a este personaje también se lo puede relacionar con otros nombres a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, también es introducido en Ezequiel con el nombre de Gog en la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. También es considerado en Daniel el cuerno pequeño. El cuerno pequeño. El mismo Daniel, el príncipe que ha de venir. El mismo Daniel, otro pasaje, el rey que hace lo que le place. En otro pasaje de Daniel, el rey altivo de rostro. El pastor necio y despreciable en Zacarías. En Apocalipsis también se lo conoce con diferentes nombres, pero aquí Pablo va a introducir a este personaje malévolo con el nombre de hijo de perdición, también con el nombre de pecado, el inicuo en el versículo 8 y aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, versículo 9. Este personaje, en resumidas cuentas, se le conoce como el anticristo. Se le conoce como el anticristo. Esta palabra anticristo es un compuesto obviamente de dos palabras, anti, que es decir, en contra o en lugar de. De tal manera que cuando se juntan estos, este personaje que es introducido aquí realmente va a ir en contra de las obras de Cristo y además va a querer usurpar ese lugar del Señor. Ocupar ese trono que le pertenece solamente a Jesús. El apóstol Juan, acompáñenme por favor en segunda de Juan. El apóstol Juan, en su carta en segunda de Juan, capítulo 2, versículo 18. Miren lo que este apóstol menciona. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 18. Perdón, primera, sí. Es primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan menciona aquí que han surgido muchos anticristos. Es decir, muchos tienen ese espíritu de ir contra el ministerio de Jesús, contra su obra. Y el apóstol Juan nos indica que hay varios espíritus de anticristo que en este sentido se han levantado. Sin embargo, hay uno que va a ser la consumación de todo. Pero aquí el apóstol Juan nos da la imagen de que surgen muchos anticristos. Detrás de todo esto, obviamente el quien está es Satanás, el que se levanta para ir en contra de las obras de Jesús, para ir en contra de las obras del Mesías. Satanás siempre ha querido hacer eso, mis hermanos. Siempre ha querido usurpar el trono del Mesías. Siempre ha querido usurpar el trono que le pertenece a Cristo. En el tiempo de Moisés quiso destruir a los niños. Antes, obviamente, que Moisés crezca, ¿verdad? Por medio de los egipcios. De esa manera destruir la línea de los hebreos, de los israelitas. No lo pudo hacer. En los tiempos de los reyes, de igual manera, muchos han querido eliminar a la línea del rey David. Casi lo logran, pero hubo un niño, el que tenía que seguir la línea del rey David, tuvo que ser escondido en el templo, protegido en el templo para que no lo asesinara. Dios cuidando su linaje. Más adelante, en el tiempo de Herodes, que quiere destruir a Jesús, tampoco lo logró. Satanás usó a Pedro para que Jesús no vaya a la cruz
y Jesús le reprende. Satanás usó a Judas para que el plan de Dios pueda ser frustrado. No lo logró. Por último, Satanás creyó que por medio de la muerte, Jesús, el Mesías, Cristo, sería vencido y destruido. Esa línea se acabaría. Y tampoco lo hizo, porque Jesús venció a la muerte. Se da cuenta que a lo largo de la historia, como Satanás, mis hermanos, ha querido terminar, desaparecer la obra del Mesías, su ministerio, las profecías, todo ha querido destruir. Sin embargo, no lo ha podido hacer. El primero quien introduce a este personaje que estamos viendo, llamado ya el anticristo, es el profeta Daniel. Es el profeta Daniel, con una referencia muy interesante. Vamos a la Biblia, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y note cómo él lo introduce, versículo 8. Aquí es la primera vez que Daniel viene a introducir a este hombre denominado el anticristo, y quien a lo largo de la carta de Daniel va a tener un papel muy, muy importante. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. De una manera muy sutil, este hombre está siendo introducido aquí en el texto para que tenga un papel muy predominante a lo largo de la historia. Obviamente aquí estamos hablando en temas de profecía, pero quiero que note usted las acciones que va a realizar este hombre. Versículo 21 del capítulo 7. Y veía yo que este cuerno pequeño, mire cómo este cuerno pequeño viene a salir de donde estaba. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Empieza haciendo guerra contra los santos de Dios, con aquellos que le pertenece. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hablando sobre el tiempo en el cual este personaje va a relucir. Su tiempo va a ser una en la cual va a despedazar, va a devorar a toda la tierra. Versículo 25 del mismo capítulo: y hablará palabras contra el Altísimo. Mire cómo este hombre se va a levantar, a quien Daniel está viendo en su visión. Contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este hombre, mis hermanos, va a ser un hombre tan altivo, un hombre tan perverso, que se va a no solamente levantar contra los hijos de Dios, sino se va a levantar contra Dios mismo. Este hombre va a tener las agallas de levantarse y hablar en contra de Dios mismo. Y usted debe decir: pero eso se ve todo el día, el hombre insultando a Dios. Bueno, este hombre va a ir aún mucho más allá. Este hombre va a ser tan perverso que no va a temer, de hecho, a quien está retando aquí. Y el apóstol Pablo conocía las profecías de Daniel, y Pablo lo relaciona muy bien. El profeta Daniel, más adelante en el capítulo 8, acompáñame por favor, versículo 25, Daniel va a mencionar muchas partes de lo que va a ser este cuerno pequeño. Y aquí, mis hermanos, estamos haciendo introducción en lo que es un poco de profecía bíblica. Si usted quiere un poquito más allá, ahondar en los detalles, yo le invito a que entre a nuestra página de YouTube y pueda ver las enseñanzas de nuestro pastor acerca de las profecías. Muy buenas
enseñanzas de manera ordenada para que usted pueda entender mucho más la profecía de la palabra de Dios. Así que yo estoy saltando un poco en lo que Pablo nos está diciendo aquí para poder lograr lo que queremos en esta noche. Capítulo 8 de Daniel, versículo 23 al 25. Escuche lo que dice. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará, aquí está otra vez Daniel mostrando a este hombre, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y así Daniel sigue mencionando en otros textos más adelante de este hombre. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo, como mencionaba, sabía de las profecías de Daniel, y él va a mencionar algunos nombres, de cómo él lo relaciona con este personaje del anticristo. El primer nombre lo podemos ver una vez más volviendo a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, como el hombre de pecado. Como el hombre de pecado. A lo largo de los años, algunos personajes han tenido este nombre, han sido merecedores de este nombre, el hombre de pecado. El primero es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un general de Alejandro Magno, famoso hombre de batalla que conquistó el mundo que tenía en aquellos tiempos. Bueno, este hombre Antíoco Epífanes, después de la muerte de Alejandro Magno, se tomó la molestia de entrar al templo de Dios en Jerusalén y levantar un altar a Zeus en el templo de Dios. Levantar un altar a Zeus. Y no solamente se contentó con ello, sino que también hizo un sacrificio de un cerdo, algo completamente prohibido para hacer en el templo de Israel. Y este hombre fue el merecedor de este nombre en aquellos tiempos. Antíoco Epífanes, el hombre de pecado, considerado también como el anticristo de aquel tiempo, porque se levantaba contra los hijos de Dios para destrozar al pueblo de Dios, para destruir toda la obra de Dios y a sus santos. Imagínense nada más que en el templo de Dios levantar un altar a Zeus, algo completamente aberrante para los judíos. De tal manera que se lo denominó como el hombre de pecado. Sin embargo, él había muerto hace muchos siglos atrás, en el cual Pablo está escribiendo. Así que es imposible que sea Antíoco Epífanes ahora el hombre de pecado a quien se está refiriendo el apóstol Pablo, porque él está diciendo un hombre que viene en el futuro. Antíoco Epífanes tuvo ese nombre, pero en el pasado. Pero hay alguien entonces que merece ese hombre, que será el futuro. Algunos también pueden comentan que es Satanás. No puede ser Satanás, porque Satanás es mencionado justamente en el versículo 9, más bien que obra por Satanás. Este hombre, el hombre de pecado, obra por medio de Satanás, así que no puede. Digamos como que estaría trabajando juntamente con él. Pablo menciona como un hombre, es decir, será una futura persona, y todo indica, tiene que ser el anticristo. No puede ser Nerón para el tiempo en el cual está escribiendo Pablo. No puede ser Antíoco Epífanes también. No puede ser Hitler. Tampoco puede ser, porque este hombre es una consumación de todas las maldades. Y note que Hitler también persiguió de una manera muy extrema a los judíos. También fue reconocido como un anticristo por tener el espíritu de anticristos en aquellos tiempos. Sin embargo, no calzaba dentro de las profecías del apóstol Pablo. No completaba.
aún no era ese tiempo. El otro nombre que Pablo introduce en el versículo 3 es el hijo de perdición. Esta frase, este título, hijo de perdición, hace referencia a su procedencia. Hace referencia a su procedencia. Es decir, perdición también puede ser traducida como ruina. Algunos comentan que realmente él es basura y va a la basura del infierno. Esa es su procedencia, el hijo de perdición. Es basura para la basura del infierno. Ese es su lugar de este hombre, por eso ese título. Y en la palabra de Dios solamente hay dos personas que tienen este título de hijo de perdición. Uno es Judas, a quien el apóstol Juan le da ese título en el capítulo 17, versículo 12, el hijo de perdición. Y otro es el anticristo. A este personaje, al quien Pablo está considerando como hijo de perdición. ¿Cuáles son las acciones que hará este hombre en el cual se va a manifestar? Este hombre se va a levantar contra todo lo que es de Dios. Se va a levantar contra todo a lo que realmente se debe adorar como a Dios. Él va a ser el objeto de adoración. Va a querer que todo el mundo le adore. Va a querer que todo el mundo le siga, le escuche, se rinda a sus pies. Eso dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Se da cuenta? Este personaje va a reclamar realmente todo lo que es de una deidad. Para él lo quiere todo. Quiere todo para su nombre. Esto acontecerá antes del día del Señor. Cuando los creyentes, mis hermanos, ya no estemos aquí en la tierra. Porque Pablo mismo lo está diciendo. Vamos a estar yendo adelante y hacia atrás. En el versículo 2, en la parte final, dice que el día del Señor se acerca. Y muchos hablaban de que ya estamos en esos días. Y Pablo le dice no. Y es justamente aquí que Pablo va a traer a la mente el recuerdo de los hermanos que hay algo que tiene que dar apertura a este día del Señor. Interesantemente, Pablo no menciona otros acontecimientos. Si usted conoce un poquito de la profecía bíblica, antes del día del Señor, antes del día del juicio que venga a poner su ira aquí en la tierra, habrán guerras, habrán plagas, habrá muerte. Incluso se menciona que la luna será bañada en sangre, habrá terremotos, gran destrucción. Pablo pudo mencionar algunas de estas cosas. Recuerden que antes que venga va a venir esto, va a haber terremotos. Oye, hubo un temblor incluso. Va a haber esto, grandes guerras. Pablo no menciona esas cosas antes del día del Señor. Pablo solamente menciona algo en especial, que él lo considera muy importante, mis hermanos. Dice, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. La apostasía sencillamente significa rebelión, significa una renuncia a tu fe. Lo que creías antes, a tu fe, lo que profesabas, sencillamente ahora ya no lo profesas, ya no lo crees. Has renunciado a esa fe, a esa creencia que tenías. Eso significa la apostasía. Y el uso frecuente que lo daban los judíos en aquellos tiempos era que había renunciado a su fe, a la fe de creer en Dios, en Yahvé. Eran apóstatas aquellos que renunciaban a esa fe, a que estaban abandonando esa creencia. Sin embargo, la apostasía es algo que también ocurre a lo largo de toda la iglesia. 2000 años hasta ahora, la apostasía ocurre un sinnúmero de veces a lo largo de los años. Muchas personas abandonan su fe, deciden no creer en Dios, renuncian a sus creencias. Y se nos hace un poco difícil el poder entender entonces cuáles son estos eventos, porque
la apostasía sucede constantemente, ¿verdad? Pero Pablo va a mencionar algo muy interesante porque él lo introduce como la apostasía. Es decir, no es una apostasía más. El artículo que Pablo le da antes, él hace significado a un evento. Es decir, que va a ser una suma de todas las apostasías que pudieran haber en aquellos, de todos los tiempos. Vamos a ponerlo así, como si fuese el señor o la señora de todas las apostasías. No va a haber algo semejante a ello. Va a ser la madre de todas. La apostasía en el cual muchas personas realmente van a ir renunciando a su fe. En el tiempo de la tribulación. Recuerden, esto se va a estar dando antes del día del Señor. Y Pablo venía hablando mucho de esto y en la carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: también sabéis o deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, les dice Timoteo. Pablo siempre estuvo hablando sobre la apostasía y se lo está diciendo aquí a su discípulo. Estas cosas, mis hermanos, incluso se ve hoy en día. Es decir, hay apostasía incluso una vez más a lo largo de la historia, pero una vez más nosotros no estaremos en ese tiempo. Nosotros no estaremos, el pueblo de Dios estará arriba en la iglesia, estará arriba esperando o celebrando con su Señor. Y Pablo aquí les dice, no se dejen engañar, porque estas cosas ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo han escuchado. Hemos estado con ustedes día y noche enseñándoles esto. No se dejen engañar. Eso es lo primero que Pablo nos dice también a nosotros. No nos dejemos engañar con las enseñanzas que se recibe acerca de la palabra de Dios. Lo segundo que Pablo también nos dice a nosotros es recuerden. Versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo vuelve a introducir o a llamar al recuerdo de la iglesia. Recuerden, les dice Pablo. Lamentablemente Pablo no especifica o no da nombres de quién es esta persona o quién es este personaje que Pablo dice, hay quien lo detiene. Pablo no dice su nombre. Sin embargo, Pablo le dice, recuerden. Les hemos dicho esto. Para nosotros sería más sencillo si Pablo lo mencionara el nombre, ¿verdad? Recuerden que hemos visto que este es el que lo detiene. Pablo no lo menciona, así que se hace un poco complicado para nosotros. Pero una revisión un poquito más profunda de la palabra de Dios nos va a mostrar quién es este personaje. Algunos sugieran que aquel que detiene la obra de este anticristo, que se manifieste desde ahora, que ya pueda empezar incluso esa gran apostasía y que empiece su obra de seguir a los hijos de Dios, contra los hijos de Dios, levantarse contra el nombre de Dios. Puede ser que aquel que lo detiene es el gobierno. Sin embargo, está demostrado que el gobierno no detiene la maldad, ¿verdad? En nuestro país estamos en un gobierno ni qué hablar. Otros mencionan que es el evangelio, otros mencionan que es Israel,
Otros mencionan que el que lo detiene también podría ser la iglesia, porque es la sal y la luz de la tierra. Sin embargo, cuando hablamos del anticristo, estamos hablando de un poder espiritual. Y las anteriores que hemos mencionado no están en ninguno de esos lados. La iglesia no puede ser, porque la iglesia no va a estar en ese tiempo. La iglesia ya va a estar arriba con el Señor. Israel, algunos mencionan, puede ser, pero Israel va a estar siendo perseguido, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Una persecución abrumante, van a estar siendo perseguidos. Más bien, ellos no pueden detener ese poder. Así que algunos mencionan que puede ser el arcángel Miguel, que es el que lo detiene, porque él es el que normalmente está operando acá en la tierra. Es el que normalmente es enviado por Dios para hacer su obra acá en la tierra. Sin embargo, en la carta de Judas vemos que él mismo ni siquiera tiene la autoridad de frenar a Satanás. Recordarán el texto. Que Dios te reprenda. El arcángel Miguel no hace eso. Así que parece ser, ya que este hombre poderoso estará siendo empoderado por Satanás, al parecer tampoco tiene esa autoridad. El más indicado que podemos pensar de quién es el que lo detiene es el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque recuerden que el Espíritu Santo es enviado a este lugar después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Se acuerdan? Yo os enviaré otro consolador. Él estará ahora con vosotros. Yo me voy, pero viene alguien que los va a acompañar todos los días. Estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el más apropiado para poder determinar realmente quién tiene la autoridad y el poder para detener, para refrenar la obra de este personaje es Dios mismo, es decir, el Espíritu Santo aquí. El anticristo es detenido, sin embargo la maldad sigue. La maldad sigue. Pablo allí mismo lo menciona, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el misterio, la maldad sigue habiendo en el mundo, está en acción. Seguidamente dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que detiene a este hombre, hay alguien que detiene a este personaje. La maldad sigue haciendo de las suyas, pero cuando se manifieste este anticristo, esa maldad seguirá mucho más, se levantará, será abrumante, mis hermanos. El Espíritu Santo, de hecho, no será retirado en el sentido, va a ser quitado, sino que sencillamente su obra de protección, su obra de protección a favor de los hijos de Dios va a cesar un poco. Y obviamente eso va a ser puertas abiertas para que el anticristo empiece su obra. Si el Espíritu sería quitado, obviamente no pudiera haber regeneración para salvación durante ese tiempo de la tribulación. Además, el Espíritu Santo no puede ser quitado. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lados. La presencia de Dios está en todos lados. Y entonces, este personaje todavía está siendo detenido, y es por eso que aún su obra no se detiene. Y mis hermanos, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo, cuando llegue ese día, va a ser retirado? Bueno, lo dice versículo 8, vamos avanzando por favor. Y entonces se va a manifestar, una vez que sea quitado o sea cesado la obra del Espíritu Santo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo sencillamente dice, su obra será poderosa, pero va a ser destruida. Su obra va a ser muy lamentable lo que va a hacer, pero va a ser destruida rápidamente. Así que no tiene de qué preocuparnos esa obra. Sin embargo, hay muchas personas que van a ser atraídas hacia él. Note lo que dice el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Note la obra con el cual va a hacer este personaje todo eso. Va a ser con el fin de mentir a las personas. Va a ser con el fin de poder atraer a seguidores. Porque eso es lo que quiere. Es por obra de Satanás. Lo dice, de Satanás. Está obrando a favor de la obra de Satanás. Satanás está dirigiendo todo esto. De esa manera es que muchas personas van a caer. Mis hermanos, sin embargo, hay un castigo para todas estas personas. Hay un castigo incluso para este personaje en el cual Pablo nos está mostrando, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron a la justicia. Hay un castigo realmente para aquellos que no quieren creer la verdad, y es que sufran el castigo eterno de Dios. El mensaje de hoy se predica a las naciones. Usted tiene el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio y creer, poner su fe en Jesucristo. Sin embargo, el usted rechazar, sin embargo, el usted de no querer recibir ese mensaje, le hace usted apto para la condenación. No querer recibir el amor que Dios le da a través de su Hijo realmente le hace acreedor no del cielo, sino de la condenación eterna. Junto con este personaje anticristo, junto con Satanás, junto con todo lo que se va a levantar en contra de Dios, si usted no pone su fe en Jesucristo, lamentablemente también se irá en ese mismo grupo. Se levantan en la actualidad muchos personajes en contra de Dios. Sin embargo, este personaje se levantará antes del día del Señor. Un tiempo en el cual usted y yo, mis hermanos, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, no estaremos. Solamente para terminar, mis hermanos o hermanas que están aquí, la apostasía es algo que no solamente ocurre en los falsos maestros, que no solamente ocurre con famosos predicadores, famosos apóstoles. No. Mis hermanos, la apostasía empieza desde no estar anclados en la verdad del Señor. La apostasía empieza desde no creer lo que la palabra de Dios dice. Empieza desde no buscar a Dios, desde no conocer su palabra. No nos dejemos engañar por charlatanes. No recordar las enseñanzas de la palabra de Dios obviamente nos enrumba a ese camino de que renunciemos a nuestra fe, de que abandonemos nuestra creencia en la cual lo hemos obtenido no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús, por la obra de nuestro Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Sencillamente por no exponernos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Al no estar escuchando la palabra de Dios, si no hacemos todas estas cosas, puede que terminemos apostatando de nuestra fe en Cristo Jesús. Puede que usted de un momento a otro empiece diciendo: creo que yo no soy salvo, creo que yo no soy hijo de Dios. Satanás empieza a atacar tu mente, empieza a atacar tu corazón, empieza a atacar tu creencia para hacerte creer estas cosas y renunciar así a tu fe. ¿Cómo estás con tu relación con Dios? ¿Estás anclando tu fe en Cristo? ¿Estás anclando cada vez más tus creencias en la palabra de Dios? ¿O estás anclando tus creencias en charlatanes, en cuentos, en cualquier otras cosas más y no realmente la palabra de Dios? Cuidémonos de caer quizás en la apostasía, que obviamente va en contra de lo que realmente Cristo hizo en nosotros, renunciar a ese sacrificio. Y mi amigo, que tú estás aquí, si tú no recibes este amor que Pablo nos está diciendo aquí, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
no recibieron ese amor. Si no recibes ese amor de la verdad que Dios dio por ti a su Hijo para que muera en la cruz, déjame decirte que terminás sufriendo todo el castigo, toda la justicia de Dios para aquel día. Mi hermano, mi hermana, si usted ha puesto su fe en Cristo, le espero la próxima semana, porque eso es lo que vamos a ver, qué será de la iglesia en este tiempo. Y Pablo va a solidificar esa fe en los siguientes textos. No se dejen engañar. Se acerca el fin del mundo. Si se acerca a usted, ya no va a estar aquí. Usted va a estar con el Señor. Se le viene, eso es el anticristo. Bueno, si usted lo identifica así es porque se quedó de repente, ¿no? Y después nos cuenta cómo será. Pero anclemos nuestra fe en el Señor Jesús.